No sé ni cómo empezar, pero les juro que lo que voy a contar les parece sacado de una novela barata, aunque es mi vida. Me llamo Alejandro, tengo 38 años, y hace poco estaba en un vuelo de Barcelona a Nueva York cuando vi algo que me heló la sangre. Pero para entender cómo llegué ahí, tengo que retroceder algunos años, al momento en que conocí a Natalia. Natalia era, en pocas palabras, el tipo de mujer que hace que un hombre pobre como yo en ese entonces pierda la cabeza. Morena, alta, de esas que llenan una habitación solo con su presencia. Nos conocimos en una fiesta de amigos. Yo era un camarero intentando sobrevivir y ella decía trabajar en moda. ¿Qué significaba eso? Nunca lo supe con claridad. Me enamoré como un imbécil, y al principio todo parecía un cuento de hadas. Pero, ¿saben ese sexto sentido que te dice que algo no está bien? A veces era como si Natalia siempre tuviera una historia distinta, un lugar donde tenía que estar, un mensaje que no podía mostrarme porque era privado. Era una experta en manipular la conversación para que yo quedara como el paranoico. Y yo, un tipo sin dinero y con la autoestima por los suelos, le creía cada excusa. Ahora, años después, me doy cuenta de que los primeros signos estaban ahí, pero preferí ignorarlos. Todo explotó una mañana de invierno, hace unos 6 años. Yo trabajaba doble turno en un restaurante para ahorrar lo suficiente y cumplir ese sueño que teníamos de comprar un piso juntos. Spoiler, no era nuestro sueño, era mío. Natalia dijo que iría a visitar a una amiga en Valencia por unos días. Me dio un beso rápido antes de salir y se fue con su maleta roja, esa que compramos en un mercadillo porque estaba en oferta. Los primeros días fueron normales. Me mandó un par de mensajes con fotos de vistas al mar, paellas y la típica tontería de te echo de menos. Pero al tercer día, silencio total. Ni mensajes, ni llamadas, ni nada. Al principio pensé que era su móvil, que se le quedó sin batería o algo así. Pero pasaron 2 días más, y entonces la preocupación empezó a crecer como un nudo en el estómago. Llamé a su amiga, Lorena, para preguntar si todo estaba bien. La respuesta de Lorena me dejó helado. ¿Natalia, en Valencia? No, no he hablado con ella desde hace semanas. Ahí fue cuando todo mi mundo se derrumbó. Durante horas intenté llamarla, escribirle, buscar en las redes sociales. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y entonces, mientras rebuscaba en el armario por alguna pista, encontré algo que me haría replantearme todo. Era una caja pequeña, escondida al fondo del armario, detrás de las mantas. Dentro había recibos de hoteles caros, un pasaporte a nombre de otra mujer, pero con su foto, y un anillo de oro, que no era el que le regalé. Ese anillo estaba en el dedo de otra mujer en las fotos que encontré después, pero eso lo contaré más adelante. Me quedé sentado en el suelo, viendo esa caja como si me estuviera gritando la verdad que no quería escuchar. La mujer que yo creía que era mi todo, no era nada de lo que decía ser. Pasaron 3 días sin noticias de Natalia. 3 días en los que apenas dormí, comí, o fui capaz de pensar con claridad. Estaba entre el miedo de que algo malo le hubiera pasado y el enfado de sentirme completamente traicionado. Entonces, una noche, como si nada, apareció en casa. Entró con la maleta roja, despeinada pero tranquila, y me saludó con un casual, «Hola, amor, ¿todo bien?». No sé ni cómo mantuve la calma, pero me limité a mirarla y soltar, «¿Dónde has estado?». Ella, con esa habilidad suya para parecer ofendida, frunció el ceño y me soltó, «¿Qué pasa contigo?». «Ya te dije que estaba en Valencia». Le mostré el teléfono y le dije que había llamado a Lorena. El cambio en su cara fue instantáneo. Primero sorpresa, luego nervios, y finalmente una sonrisa forzada que intentaba tapar todo. Ah, claro, no quería decírtelo, pero al final no fui con ella. Me encontré con otra amiga de la universidad, Julia. ¿Te acuerdas de Julia? Bueno, ya sabes cómo son esas cosas. Pero no, yo no sabía cómo eran esas cosas. No conocía a ninguna Julia, y desde luego no entendía por qué tendría que mentirme si de verdad estaba con una amiga. Apreté los dientes y fui por la caja que había encontrado en el armario. La puse sobre la mesa y le dije, «¿Y esto, también es de Julia?».
Ahí sí perdió el control por completo. Se quedó blanca, balbuceó un par de excusas sin sentido, y luego empezó a llorar. Pero no eran lágrimas reales. Ahora lo sé. Eran las lágrimas de alguien que intenta escapar de una situación incómoda. Alejandro, escúchame, puedo explicarlo. No es lo que parece. Entonces, ¿qué es, Natalia? ¿Por qué tienes un pasaporte falso? ¿Por qué hay recibos de hoteles que no puedo ni pagar con 3 meses de sueldo, y ese anillo? Porque no es mío. Y no creo que sea de Julia tampoco. En ese momento, ocurrió algo que nunca olvidaré. Natalia, viéndose acorralada, dejó de llorar, se secó las lágrimas con la manga, y me miró directamente a los ojos. Alejandro, te lo voy a decir todo, pero prométeme que no te vas a enfadar. Lo que dijo después me dejó completamente roto. Natalia se sentó en el sofá, cruzó las piernas como si estuviera a punto de contarme una anécdota cualquiera, y comenzó. Mira, Alejandro, no sé cómo decirte esto, pero las cosas no son tan simples como tú piensas. Hizo una pausa dramática, quizás esperando que yo llenara el silencio, pero estaba demasiado en shock para siquiera respirar. Y entonces lo soltó, yo no fui a Valencia. Fui a Madrid, con alguien más. Esa frase golpeó como un martillo. Sentí un vacío en el pecho, pero me quedé inmóvil, tratando de mantener la calma. ¿Alguien más? ¿Quién, Natalia? Con Javier, dijo, mirando hacia el suelo. Un cliente. Bueno, no exactamente un cliente, más bien alguien con quien llevo viéndome desde hace un tiempo. Ahí lo entendí todo. Los hoteles caros, el pasaporte falso, las mentiras. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Pero ella no había terminado. Escucha, Alejandro. Las cosas contigo han sido complicadas. Tú trabajas tanto, siempre estás ocupado, y yo necesitaba algo más, algo emocionante. Era como si me estuviera diciendo que nuestra relación no había sido suficiente porque yo estaba intentando sacarnos adelante. Cada palabra suya era un puñal más. Pero entonces vino el golpe de gracia. El anillo es de Javier. Me lo regaló hace unos meses. Lo escondí porque no quería que lo vieras. Y el pasaporte, bueno, era para escaparnos juntos algún día, si las cosas se complicaban. Quería gritar, llorar, hacer algo, pero me quedé congelado. ¿Cómo podía ser tan fría? ¿Escaparse, de qué, Natalia, de mí, de la vida que he estado matándome por construir para los dos? Ella se encogió de hombros como si nada, y ahí, en el momento más surrealista de mi vida, soltó, no es tan fácil de explicar, Alejandro. Solo pasó. No planeaba decírtelo nunca. La calma que me quedaba se desmoronó. Me levanté del sofá y grité, nunca, de verdad ibas a seguir aquí, mintiéndome, mientras hacías tu doble vida con ese imbécil. Natalia no se movió. Simplemente dijo, sabía que reaccionarías así. Y ahí lo supe. No había arrepentimiento en sus palabras, ni remordimientos. Ella estaba tan acostumbrada a mentir, a manipular, que ni siquiera le importaba si yo lo sabía. En su cabeza, ya había perdido la batalla. Pero para mí, eso era solo el principio. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de furia, incredulidad y un dolor tan profundo que casi me cortaba la respiración. Natalia seguía ahí, sentada en el sofá como si hubiera terminado de contarme qué película vio anoche. Y yo, parado frente a ella, sentía que mi mundo entero se desmoronaba. ¿Sabes qué, Natalia? A la mierda todo esto, dije, señalando la caja con su pasaporte falso, los recibos y el anillo. ¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí? Meses, años, todo este maldito tiempo que he estado partiéndome la espalda para darte lo mejor que podía ofrecerte. Ella alzó la vista y, con esa calma que me volvía loco, dijo, no es tan sencillo, Alejandro. Yo también tengo necesidades. No me mires como si fueras perfecto. Tú y yo llevamos tiempo apagados. ¿Lo sabes? ¿Apagados? ¿Eso es lo que dices? Natalia trabajaba doble turno para darnos una vida mejor, lo hacía por los dos,
no solo por mí, y tú mientras que hacías, acostarte con Javier y planear tu escapadita romántica? Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Natalia se puso de pie y, con un tono seco y desafiante, me contestó, sí, Alejandro, ¿y qué? Javier me da cosas que tú no puedes. No es solo dinero, es atención, es pasión. Algo que tú perdiste hace mucho. Sus palabras fueron como gasolina en un incendio. Quería gritarle que era una egoísta, que todo esto era culpa suya, pero algo en mí se detuvo. Me di cuenta de que ella no valía el esfuerzo de mi furia. Era como si, en ese instante, una parte de mí finalmente se liberara de la ilusión que había mantenido todo este tiempo. La miré directo a los ojos y le dije, con una frialdad que ni yo sabía que tenía, ¿sabes qué, Natalia? Haz lo que te dé la gana. Ve con Javier, con quien sea. Pero te aseguro una cosa, no quiero volver a verte nunca más. Ella me miró, sorprendida por mi reacción. Quizás esperaba que rogara, que suplicara, pero ya no me quedaban fuerzas. Simplemente agarré mi chaqueta y salí de ese apartamento. Necesitaba aire, distancia, cualquier cosa que me apartara de esa mujer que, en cuestión de minutos, había destruido todo lo que yo creía que éramos. Mientras caminaba por las calles vacías, con el frío de la noche clavándose en mi piel, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Pero también supe que esa ruptura era necesaria. Había vivido años creyendo en una mentira, y ahora, aunque dolía como el infierno, al menos sabía la verdad. La mañana siguiente fue un golpe de realidad. Me desperté en casa de mi amigo Sergio, el único que me contestó el teléfono esa noche cuando no sabía a dónde ir. Tío, pasa por aquí. Tengo whisky y un sofá libre, me dijo. Era exactamente lo que necesitaba. Cuando abrí los ojos, Sergio ya estaba en la cocina preparando café. Alejandro, ¿vas a contarme qué pasó o vas a seguir con esa cara de funeral?, preguntó mientras me ponía una taza frente a mí. Se lo conté todo, desde la desaparición de Natalia hasta la confesión de la noche anterior. Sergio, que siempre había sido directo, no se guardó nada. Te lo dije, tío. Esa mujer no era buena para ti. Siempre estaba con excusas, siempre misteriosa. No quería decirte nada antes porque pensaba que lo sabías y que simplemente te daba igual. Esa última frase me dejó pensando. ¿Había señales todo este tiempo? Claro que sí. Las largas llamadas al baño, las noches de chicas que siempre parecían durar hasta el amanecer, los regalos caros que nunca explicaba cómo los pagaba. Yo simplemente había decidido ignorarlas porque, en el fondo, tenía miedo de perderla. Pasé el día en una especie de trance, mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado. Sentía rabia, pero también un profundo vacío. Natalia no solo había traicionado mi confianza, había destrozado la imagen que tenía de nosotros como pareja. Ahora me daba cuenta de que, durante años, me había mentido no solo a mí, sino también a mí mismo. Sergio, como buen amigo, intentó animarme. Tío, esto es lo mejor que te podía pasar. Esa mujer era una carga. Ahora tienes la oportunidad de rehacer tu vida sin ella. Además, con lo que me contaste, qué bueno que no tenéis hijos ni nada que os ate. Tenía razón, claro. Pero en ese momento, las palabras no ayudaban. Lo único que podía pensar era en cómo había terminado todo tan rápido y en lo ciego que había estado durante tanto tiempo. Al final del día, Sergio me hizo una propuesta. Alejandro, vente conmigo al bar esta noche. Necesitas despejarte. Nos tomamos unas cañas, charlamos con gente. Lo que sea, pero no puedes quedarte aquí hundido. Dudé al principio, pero acepté. No tenía nada que perder, ¿verdad? Lo que no sabía era que esa noche cambiaría el rumbo de todo. Esa noche, Sergio y yo fuimos a un bar en el centro, uno de esos lugares pequeños pero animados donde la música suena lo suficientemente alta como para ahogar tus pensamientos, pero no tanto como para evitar una conversación. No estaba exactamente de humor para socializar, pero Sergio insistió en que me vendría bien distraerme. Nos sentamos en una mesa cerca de la barra, y mientras él pedía cervezas, yo observaba el lugar. Parejas bailando, amigos riendo,
El típico ambiente que te hace sentir como un espectador en lugar de un participante. Me sentía fuera de lugar, como si llevara un cartel en la frente que decía recién abandonado. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Vi a una mujer sentada sola en la barra, y no me malinterpreten, no era una típica escena de chico ve a chica y se enamoran. No, lo que llamó mi atención fue algo que llevaba puesto, un anillo. Pero no cualquier anillo. Era ese anillo, el que encontré en la caja de Natalia. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser coincidencia. Tenía que ser el mismo anillo. Me levanté casi sin pensar y me acerqué a la barra. Sentía que las piernas me temblaban, pero la curiosidad era más fuerte. Cuando llegué a su lado, intenté sonar casual. Perdona, no quiero ser grosero, pero ese anillo que llevas, ¿puedo preguntarte de dónde lo sacaste? La mujer, que debía tener unos 30 y pocos, me miró con una mezcla de confusión y sorpresa. ¿El anillo? Oh, es un regalo. Me lo dio alguien hace unos meses. Su acento era andaluz, cálido y familiar, pero eso no me calmó. Te lo dio Javier, por casualidad, solté, casi sin respirar. No sabía si era un salto lógico o una locura, pero necesitaba saberlo. La mujer se echó hacia atrás, claramente incómoda. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? En ese momento, Sergio se acercó, preocupado por la situación. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando tanto a ella como a mí. Pero yo no podía soltar el hilo. Soy Alejandro, dije, ignorando a Sergio. Ese anillo es parte de algo mucho más grande de lo que crees, ¿podemos hablar? La mujer, cuyo nombre era Lucía, al principio dudó, pero al ver mi seriedad aceptó. Nos sentamos en una mesa apartada, y ahí me contó lo que sabía. Resulta que Javier no era simplemente Javier. Era un hombre casado, con una red de amantes y mentiras que haría que Natalia pareciera principiante. Me dijo que se estaba separando, confesó Lucía, visiblemente molesta. Nunca pensé que podría estar involucrado en algo turbio, pero ahora que me dices esto, ¿tú también tienes algo que ver con él? Le expliqué mi historia brevemente, dejando fuera los detalles más personales. Su expresión pasó de sorpresa a enfado. Ese cabrón nos ha estado utilizando a todos, ¿verdad? ¿Y Natalia? ¿Quién demonios es Natalia? La conversación se volvió aún más extraña cuando me di cuenta de que Lucía sabía más sobre Javier de lo que yo imaginaba. Y lo que dijo después me dejó claro que esta historia estaba lejos de terminar. Lucía, después de respirar hondo y tomar un sorbo de su vino, se inclinó hacia mí como si lo que estaba a punto de decir necesitara confidencialidad absoluta. Mira, Alejandro, empezó, no soy la única que lleva meses viéndose con Javier. No sé cómo decírtelo, pero él tiene, como decirlo, una especie de doble vida. Bueno, más bien triple o cuádruple. No solo está casado, también tiene otras mujeres en diferentes ciudades. Y no solo eso, creo que está metido en algo más oscuro. Me quedé mirándola, intentando procesar lo que acababa de soltarme. ¿Oscuro? ¿Cómo qué?, pregunté, sintiendo como una sensación de intriga se mezclaba con mi rabia hacia Natalia y ese tal Javier. Dinero, Alejandro. Dinero sucio. Javier me llevó una vez a un hotel de lujo en Sevilla, y sin querer escuché una conversación entre él y alguien al teléfono. Mencionó algo sobre mover efectivo y evitar preguntas. No le di mucha importancia en su momento, porque, bueno, era Javier, ¿sabes? Siempre tan seguro de sí mismo, tan encantador. Pero ahora que me dices todo esto, creo que puede estar metido en lavado de dinero o algo por el estilo. Mi mente empezó a conectar puntos que no sabía que existían. Los hoteles caros, los regalos inexplicables, el pasaporte falso de Natalia. De repente, todo empezaba a tener sentido. Javier no era simplemente un hombre infiel, era alguien con poder, dinero, y aparentemente muchas mentiras. ¿Y Natalia, sabes algo de ella?, pregunté, aún con la esperanza de atar los cabos. Lucía negó con la cabeza. Nunca la he escuchado mencionar, pero tiene sentido que esté enredada con él si lleva ese pasaporte falso que mencionaste. Javier tiene contactos.
Si ella tenía planes de escaparse, seguro que él lo organizó. En ese momento, mi furia hacia Natalia se transformó en algo más complicado. ¿Había sido simplemente víctima de Javier, o era tan culpable como él en todo esto? Una cosa estaba clara, había mucho más en esta historia de lo que yo pensaba. Lucía y yo seguimos hablando durante un par de horas, compartiendo piezas del rompecabezas. Cuando finalmente salimos del bar, ya no éramos dos desconocidos, éramos cómplices en una búsqueda de respuestas. Y aunque no lo dije en voz alta, supe que esto no iba a terminar aquí. Javier, Natalia, y todo lo que escondían, era algo que tenía que desenterrar, sin importar el precio. Lo que no sabía era que lo que estaba a punto de descubrir me haría cuestionar todo lo que creía saber, no solo sobre Natalia, sino sobre mí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía y yo comenzamos a intercambiar información como si fuéramos detectives improvisados. Cada detalle que recordábamos sobre Javier, Natalia, y sus comportamientos comenzó a formar una imagen más grande, pero aún incompleta. Había demasiadas piezas que no encajaban, y cuanto más profundizábamos, más oscuro parecía todo. Decidí empezar por algo básico, buscar información sobre Javier en Internet. No tenía su apellido completo, pero Lucía recordó que una vez había visto su tarjeta de visita en el hotel de Sevilla. Javier Menéndez, dijo, escribiéndolo en un papel. Con ese nombre, finalmente tuve un punto de partida. Lo que encontré fue impactante. Javier Menéndez no era cualquier persona. Era un empresario conocido en ciertos círculos de negocios, relacionado con empresas de importación y exportación. A simple vista, parecía todo legítimo, pero algunas menciones vagas en foros apuntaban a actividades poco claras, evasión fiscal, conexiones con redes internacionales, y rumores de que usaba sus negocios para mover grandes sumas de dinero de origen dudoso. ¿Te das cuenta, Lucía?, le dije mientras repasábamos todo esto en la pantalla de mi portátil. Este tipo no solo está jugando con nuestras vidas, está jugando en las grandes ligas. Natalia tuvo que saberlo, no hay manera de que estuviera tan metida con él y no lo supiera. Lucía sintió, pero había algo en su expresión que no me convencía. Alejandro, dijo finalmente, hay algo más que no te he dicho. Hace unos meses, Javier me pidió un favor extraño. Me pidió que firmara unos papeles por él. Decía que era algo para su empresa, pero cuando me negué, no insistió mucho. Ahora me pregunto, ¿y si intentó usarme como una pieza más en su juego? Ese comentario me puso los pelos de punta. Si Javier estaba involucrando a las mujeres en sus negocios turbios, ¿qué papel jugaba Natalia, y qué riesgos había tomado sin siquiera decírmelo? Pero la verdadera bomba cayó cuando decidí enfrentarme a la última persona que podría tener respuestas, Lorena, la amiga de Natalia. Llamé a Lorena para invitarla a tomar un café. Al principio, parecía sorprendida de que quisiera hablar con ella, pero aceptó. Nos encontramos en una cafetería tranquila, y después de un poco de charla superficial, fui directo al grano. Lorena, necesito que seas honesta conmigo, le dije. Sé que Natalia no estuvo contigo en Valencia. Sé que estuvo en Madrid con Javier, ¿qué sabes sobre eso? Lorena se puso pálida. Al principio negó con la cabeza, diciendo que no sabía nada, pero cuando insistí, su fachada se rompió. Mira, Alejandro, no sé mucho, pero sí sé esto, Natalia estaba jugando con fuego. Javier no es alguien con quien te quieras meter. Le advertí que tuviera cuidado, pero ella no me escuchó. Siempre me decía que tenía todo bajo control. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba haciendo exactamente?, pregunté, mi paciencia agotándose. Lorena suspiró y bajó la voz. No lo sé todo, pero sé que Natalia mencionó algo sobre un plan. Algo relacionado con dinero y salir del país. Me dijo que si todo salía bien, nunca más tendría que preocuparse por nada ni por nadie. Ese fue el momento en que supe que Natalia no solo me había traicionado emocionalmente. Estaba involucrada en algo mucho más grande, algo que podría ponerla a ella, y a mí, en peligro real. Y lo peor de todo es que, a pesar de todo, yo aún quería respuestas. Porque, por muy cabrona que fuera, no podía dejar de pensar que todavía me debía la verdad. Después de hablar con Lorena,
Me sentí como si estuviera caminando por un campo minado. Natalia no solo había jugado conmigo, sino que estaba profundamente involucrada en algo que no terminaba de entender. Pero el destino, en su extraña manera de manejar las cosas, decidió darme una nueva oportunidad de enfrentarla. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era breve y directo. Necesitamos hablar. Mañana, 10 de la mañana, en el parque de la Plaza Mayor. Natalia. Al principio pensé que era una broma, pero el tono del mensaje era demasiado serio para ignorarlo. A pesar de todo lo que me había hecho, sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Quizás era mi única forma de obtener las respuestas que tanto buscaba. Al día siguiente, llegué al parque antes de la hora. Mi cabeza estaba llena de preguntas, y mi corazón latía como un tambor. La vi aparecer unos minutos después, caminando con gafas de sol y una chaqueta negra. Parecía cansada, como si no hubiera dormido en días. No era la Natalia segura y manipuladora que recordaba, esta Natalia parecía vulnerable. Sin perder tiempo, fue directo al grano. Sé que has estado hablando con Lorena, con Lucía, incluso investigando a Javier. Lo sé todo, Alejandro. Y déjame decirte algo, estás metiéndote en algo que no entiendes. Me crucé de brazos, decidido a no dejarme manipular otra vez. Entonces explícame, Natalia. Porque ahora mismo lo único que entiendo es que me mentiste, me traicionaste y, por lo que parece, pusiste nuestras vidas en peligro. Ella suspiró y se sentó en un banco cercano. Yo hice lo mismo, aunque mantenía una distancia prudente. Alejandro, empezó, todo esto no fue lo que quería. Al principio, Javier solo era una escapatoria, alguien que me hacía sentir viva cuando tú estabas demasiado ocupado con tus turnos dobles. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que él no era solo un empresario. Javier está metido en cosas que no puedo ni empezar a explicarte, y antes de que me diera cuenta, yo ya estaba atrapada. ¿Atrapada cómo? Insistí. El pasaporte falso, el dinero, ¿qué estabas planeando, Natalia? Javier me usó, Alejandro, admitió, bajando la mirada. Yo, hice cosas para él. Firmé documentos, transporté sobres, y sí, mentí. Mentí mucho. Pero todo se complicó cuando empecé a darme cuenta de lo grande que era todo esto. Intenté salir, pero él no lo permitió. Me dijo que, si me iba, no solo yo estaría en peligro, sino también la gente que me rodea. Por eso tenía ese pasaporte, por eso quería escapar. Sus palabras me golpearon como una tormenta. Por un lado, odiaba cada mentira que me había contado, cada decisión egoísta que había tomado. Pero por otro lado, había algo en su voz que parecía real. Por primera vez, Natalia no parecía la mujer calculadora que conocía, parecía alguien asustada, perdida, desesperada. Entonces, ¿qué esperas de mí?, pregunté finalmente, tratando de mantener la compostura. ¿Quieres que te ayude, después de todo esto? Ella me miró, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No lo sé, Alejandro. Solo quería que supieras la verdad. Y también quería advertirte. Si sigues investigando, si sigues hablando con las personas equivocadas, Javier no se detendrá. No es solo un hombre infiel, es peligroso. Y no quiero que acabes pagando por mi culpa. No sabía si creerle o no. Todo en mi interior estaba dividido entre la rabia y un extraño impulso de protegerla, aunque no lo mereciera. Pero una cosa era segura, esto ya no era solo una traición personal. Era algo mucho más grande. Y, de alguna manera, yo ya estaba involucrado hasta el cuello. Cuando Natalia terminó de hablar, un silencio pesado se instaló entre nosotros. Mi cabeza era un caos. Por un lado, quería levantarme y dejarla allí, con sus problemas y sus mentiras, y nunca mirar atrás. Pero por otro, sus palabras seguían retumbando en mi mente, Javier no se detendrá, ¿y si realmente corría peligro por haber empezado a indagar? ¿Por qué me dices todo esto ahora, Natalia?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Después de todo lo que me hiciste, ¿por qué debería creerte?
Ella suspiró, quitándose las gafas de sol para mirar directamente a mis ojos. Porque, Alejandro, sé que en el fondo sigues siendo la única persona que puede ayudarme. Porque, a pesar de todo, sé que nunca harías algo para hacerme daño, incluso después de lo que te hice. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esta vez parecían sinceras. ¿Ayudarte? ¿Qué significa eso? ¿Quieres que enfrente a Javier, que deje de investigar? ¿Qué esperas exactamente de mí? La rabia empezaba a mezclarse con la frustración. Solo quiero que dejes esto, que te alejes, dijo, con un tono casi suplicante. Si sigues investigando, él se dará cuenta, y no solo irá tras de mí, irá tras de ti también. Por favor, Alejandro, esto ya no tiene que ver con nosotros. Es algo mucho más grande. Miré a Natalia durante un largo momento, intentando entender si había algo de verdad en sus palabras o si esto era solo otra manipulación. Pero una cosa era clara, si Javier realmente era tan peligroso como ella decía, meterme más en esto podría costarme caro. Escucha, Natalia, dije finalmente, poniéndome de pie. No sé si te creo. No sé si estoy dispuesto a seguir jugando este juego en el que tú me pusiste. Pero algo sí sé, ya no confío en ti, y no voy a permitir que uses mis emociones para protegerte. Ella asintió, bajando la mirada. Parecía derrotada, como si hubiera esperado esa respuesta. Entiendo, murmuró. Solo, ten cuidado. Por favor. Me alejé del parque con el corazón pesado, pero con una nueva determinación. No sabía si iba a seguir investigando o si iba a dejar todo atrás, pero tenía claro que necesitaba pensar fríamente. Esta no era solo mi batalla, y cualquier decisión que tomara tenía que ser calculada. Esa noche, volví a casa de Sergio y le conté lo que había pasado. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Tío, déjalo. Esa mujer ya te arruinó suficiente. Si hay algo peligroso ahí, no es asunto tuyo. Quizás tengas razón, dije, aunque una parte de mí sabía que no iba a poder simplemente dejarlo. Había algo en esta historia que me arrastraba, una necesidad de saber la verdad, de entender cómo Natalia había caído tan bajo y cómo Javier manejaba su telaraña de engaños. Lo que no sabía era que, al tomar mi próxima decisión, estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. A la mañana siguiente, mientras intentaba convencerme de que debía alejarme de todo, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me obligó a contestar. ¿Alejandro? La voz era grave, autoritaria, pero desconocida. Sí, soy yo, quien habla, pregunté, intentando sonar tranquilo aunque sentía que mi corazón se aceleraba. Eso no importa ahora. Sé que has estado preguntando sobre Javier Menéndez. Escucha atentamente, deja de investigar. Esto no te concierne. Mantente lejos de Natalia, de Lucía, y de cualquiera que esté relacionado con él. Es por tu propio bien. El frío tono de la voz me puso los pelos de punta. Era una amenaza directa, sin rodeos. Pero no respondí inmediatamente. Mi silencio pareció enfurecer al hombre, que continuó, Javier no tiene paciencia para los curiosos, y yo tampoco. Considera esto tu única advertencia. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, intentando procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo sabían que estaba investigando? ¿Cómo habían obtenido mi número? Mi mente iba a 1000 por hora, pero algo era evidente, Javier o alguien de su entorno estaba observándome. Llamé a Lucía de inmediato para contarle lo ocurrido. Ella también parecía asustada. Alejandro, esto es serio. Si ellos saben que estás preguntando, es porque tienen ojos en todas partes. No podemos seguir con esto. Tenemos que alejarnos. Y dejar que sigan haciendo lo que quieran, dejar que Natalia y quién sabe cuántas personas más estén atrapadas en su red. No, Lucía. No puedo ignorarlo ahora, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Lucía hizo una pausa antes de responder. Si vas a seguir adelante, no lo hagas solo. Necesitamos pruebas, algo sólido que nos proteja si las cosas se complican.
Y si Javier es tan poderoso como parece, tienes que estar preparado para lo peor. Decidí que tenía razón. No podía ir a ciegas. Esa tarde, con la ayuda de Lucía, comenzamos a reunir todo lo que sabíamos, recibos, nombres, ubicaciones. Incluso recuperé las fotos del anillo que había encontrado en la caja de Natalia. Todo parecía apuntar a que Javier estaba manejando una red de lavado de dinero a través de sus empresas, pero había más, algo que no alcanzábamos a ver completamente. Esa noche, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Solo decía: última advertencia. Si sigues adelante, sabremos cómo encontrarte. Mi corazón se detuvo por un momento, pero algo en mi interior se encendió. Sabía que había cruzado un límite del que no podía volver, y si ellos pensaban que podían intimidarme, no entendían lo que esta situación había despertado en mí. Decidí que ya no era solo sobre Natalia, Javier o lo que habían hecho. Ahora era sobre justicia. Sobre no dejar que esas personas siguieran destruyendo vidas. Lo que no sabía era que el precio de perseguir la verdad sería mucho más alto de lo que imaginaba. 2 días después de la llamada amenazante, el plan estaba en marcha. Lucía y yo habíamos reunido suficiente información para que todo apuntara a Javier y su red, pero necesitábamos pruebas contundentes. Sabíamos que era peligroso, pero decidimos jugárnosla. Si no actuábamos, esto podría seguir escalando, y nadie más iba a detenerlo. El momento clave llegó cuando descubrimos que Javier tenía una reunión esa misma noche en un restaurante exclusivo del centro. Lucía, con su conocimiento sobre sus movimientos, había encontrado detalles en una conversación que había oído meses atrás. Decidimos seguirlo y registrar cualquier cosa sospechosa. Nos estacionamos cerca del restaurante, Lucía y yo en mi coche, con las manos temblando. Mi vieja cámara, que usaba en mis tiempos libres, era nuestra única herramienta para documentar lo que pudiera pasar. ¿Estás seguro de esto, Alejandro?, me preguntó ella por enésima vez. No, pero no puedo quedarme quieto, respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Javier llegó puntual, acompañado de 2 hombres trajeados que parecían sus guardaespaldas. Desde el coche, los vimos entrar y sentarse en un reservado privado, pero no podíamos oír nada. Todo lo que teníamos era lo que parecía ser un intercambio de documentos y un maletín que cambiaba de manos. Tomé fotos de todo, aunque sabía que no era suficiente. Pero entonces, como si el destino quisiera ponérmelo aún más complicado, vi a Natalia entrando al restaurante. No estaba sola. La acompañaba otra mujer, desconocida para mí, que parecía igual de involucrada. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Seguía trabajando con Javier, incluso después de lo que me había dicho? Lucía me miró, visiblemente nerviosa. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos, le dije. No podía arriesgarme a entrar o llamar la atención. Lo único que podíamos hacer era observar. Después de 1 hora, los hombres salieron primero, seguidos de Natalia y la otra mujer. Pero justo cuando creíamos que todo había terminado, uno de los guardaespaldas miró directamente hacia nuestro coche. Sentí que la sangre se me helaba. Nos han visto, susurró Lucía. Tranquila, dije, tratando de no entrar en pánico. Encendí el coche y traté de salir del lugar con calma, pero no tardé en darme cuenta de que nos seguían. El coche negro que Javier había usado estaba justo detrás de nosotros. Mierda, Alejandro, ¿qué hacemos ahora?, gritó Lucía. No sé, pero no podemos llevarlos a ningún sitio seguro, respondí, acelerando. Conduje por calles que conocía como la palma de mi mano, intentando despistarlos, pero no fue fácil. Finalmente, entré en un aparcamiento subterráneo, apagué las luces y nos escondimos. El coche negro pasó de largo, pero sabía que no era el final. Lucía estaba temblando, y yo no estaba mucho mejor. Esto ya no es un juego, dije, mirando la cámara en mis manos. Tenemos que ir a la policía. Ella asintió, aunque ambos sabíamos que eso también tenía sus riesgos. Pero no había otra opción. Esa misma noche, entregamos todo lo que teníamos a un contacto de confianza en la comisaría. Lo que sucediera después ya no estaba en nuestras manos.
Unas semanas más tarde, leí en los periódicos que Javier Menéndez había sido arrestado. La operación era más grande de lo que habíamos imaginado: blanqueo de capitales, extorsión y vínculos con redes internacionales. Natalia, según supe después, había sido una informante clave en su caída. Quizás lo había hecho por sobrevivir, quizás para redimirse. Nunca lo sabré. En cuanto a mí, decidí dejar atrás todo lo relacionado con esa etapa de mi vida. Vender el apartamento, cambiar de ciudad, empezar de nuevo. La experiencia me dejó cicatrices profundas, pero también me enseñó algo importante: la verdad puede ser devastadora, pero la ignorancia no es un refugio. A veces, la vida nos empuja a enfrentar cosas que nunca pensamos que podríamos soportar. Pero al final, todo depende de cómo decidimos seguir adelante. Para mí, significó dejar el pasado atrás, incluso a Natalia, y construir algo nuevo, algo real.